Han pasado 8 meses. 8 meses de que fue presentada la reforma tributaria, según el gobierno, modernización tributaria en el Congreso, y todavía no se vota ni siquiera la idea de legislar. Que pretende votarse esta semana, y la verdad es que si no se vota esta semana ya se pierde porque está en el plazo. Los ministros de Hacienda y de Secretaría General de la Presidencia, Felipe Larraín y Gonzalo Blumel, van a presentar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados detalles de este proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria. Hay confianza, por lo menos del ministro de Hacienda, que pueda votarse la idea de legislar. De ahí a lo que salga hay otro tramo. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, en medio de las críticas de la oposición e incluso desde sectores empresariales, el Palacio de la Moneda pretende que estos días sean finalmente la semana clave para el proyecto de modernización tributaria o reforma tributaria que se presentó públicamente el 21 de agosto del año pasado. 8 meses en que Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia han estado en un eterno tira y afloja de negociación con la oposición para poder destrabar algunos puntos, solo con el interés de que esta iniciativa pueda aprobarse en su idea de legislar, puesto que luego vendrá la negociación para ver si se puede o no aprobar, y ahí vienen las negociaciones en detalle de artículo por artículo. Por esa razón, hoy lunes la Comisión de Hacienda recibirá al ministro jefe de la billetera fiscal, Felipe Larraín, y al encargado de las relaciones ejecutivo-legislativo, Gonzalo Blumel, para abordar el documento presentado por la oposición que fija diversas condiciones como base para aprobar la reforma que de materializarse sería la cuarta en menos de 10 años. Demora de 8 meses que en todo caso algunos afirman que podría andar rápido, puesto que si recogiera las propuestas presentadas por la oposición, podría generar respaldos de distintos sectores y con ello acelerar su tramitación en el Congreso. Así lo planteó el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. Si finalmente el gobierno está respondiendo satisfactoriamente a dichas demandas, lo que no podemos hacer como oposición es instalar una negativa caprichosa simplemente porque estas propuestas vienen del gobierno de turno. La gente espera que las oposiciones jueguen un rol, que hagan la diferencia a la hora de legislar de determinadas maneras. En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, urgió para que los acuerdos en sí se zanjen en estas horas y poder avanzar con un proyecto que dijo era necesario para el desarrollo del país. Es relevante que esto vaya avanzando. No podemos aceptar de que la oposición simplemente se niegue a discutir sobre un tema que es relevante para todos los chilenos y discutir de que si se va a aprobar o no se va a aprobar en general. La verdad es que yo creo que es bastante pequeño de parte de la oposición. En la misma línea, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, emplazó a la oposición a agilizar estos debates para sellar un acuerdo. Lo que se busca es que si se vota la idea de legislar, al menos con las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, pueda haber un acuerdo ya firmado o establecido, al menos de palabra, para que la tramitación legislativa sea expedita. No están tratando de resolver bien lo que necesita Chile, sino que tratar de generar una derrota política al gobierno. Claramente lo que estamos viendo acá. Nos piden velocidad para legislar en Chile. Llevan 8 meses buscando la quinta pata al gato. La pregunta es, ¿estamos dispuestos en conjunto a resolver este conflicto, y ya que no hay mayoría, a llegar a acuerdos, o preferimos seguir la lógica del enfrentamiento? El diputado del Partido Regionalista Verde, Jaime Mulet, insistió en que no estarán dispuestos a integrar el sistema tributario si es que este proyecto solo favorece a los sectores económicos más pudientes. Creo que la reforma tributaria está trabada. El gobierno cayó en su propia trampa, porque el gobierno le prometió una reforma tributaria y la centró en la reintegración del sistema, en volver a tener un sistema tributario integrado. No nos pueden pedir que aflojemos y que estemos dispuestos a integrar nuevamente el sistema tributario para favorecer un puñado de familias ricas de este país. Y lo decíamos al inicio, han habido críticas a este proyecto presentado por Sebastián Piñera. Por ejemplo, ayer en Economía y Negocios del diario El Mercurio, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, aseguró que esta es una reforma que se ha desdibujado tanto que podría no valer la pena. Por ello, nos imaginamos, llamó por teléfono rápidamente el ministro Felipe Larraín, y en el mismo diario de circulación nacional sale hoy que estoy absolutamente convencido que es un proyecto que vale muchísimo la pena, le responde actual ministro de Hacienda al ex presidente del Banco Central. De todas formas, hoy
podría ser un día clave, podría eventualmente el gobierno tener más apoyo y respaldo para poder recién aprobar la idea de legislar, si no definitivamente esto se pierde y pierde el gobierno también prácticamente un año y medio desde que llegó y que es un proyecto que a juicio de ellos será tremendamente importante. Todo esto, noticias que llegan cuando hay otras que no son tan buenas como ustedes estaban recién resumiendo respecto a las encuestas y a la figura de Sebastián Piñera y su gabinete. Oye, mira, pasó un año sin que el gobierno presentara reformas, salvo la reforma tributaria hace 8 meses, pero las otras reformas no las presentó. La reforma tributaria, además, que ha tenido un montón de negociaciones que no han dado resultado, pero que el gobierno ha cedido en un montón de cosas. La pregunta es si hay aire, si hay fuerza, si hay energía, si hay combustible para empujar las otras reformas. Con esta caída de las encuestas, evidentemente que el presidente pierde poder, este es un régimen presidencialista, y por lo tanto la oposición va a tener tendencia a trincherarse. Después de las bilaterales de las que hablábamos entre el presidente y los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, de la oposición o ex nueva mayoría, el resultado fue que la ex nueva mayoría firmó un documento y se unieron todos. O sea, el resultado fue un boomerang, justamente lo contrario. Lo que logró el presidente Piñera es que se unieran ya definitivamente. Entonces, posiblemente se apruebe la idea de legislar, pero de ahí que salga una reforma tributaria con los mínimos que quiere el gobierno, yo dudo mucho, Néstor. El gobierno ya no tiene poder de negociación, pueden hacer algo, sí, claro, pero ustedes lo decían, que hay algunos puntos claves que ponen nervioso al Palacio de la Moneda. Chile Vamos está mejor que el gobierno. Y usted sabe que cuando ocurre eso, los partidos definitivamente se meten a la cocina, al closet y a todo lo que está en el Palacio de la Moneda. Ya pasó en la administración de Mr. Bachelet, claro. Efectivamente. Entonces el poder negociador que tiene Sebastián Piñera frente a estos números, más otros que ellos mismos tienen, es muy difícil. O sea, se le pone muy cuesta arriba el 2019 a Sebastián Piñera, y si él mismo lo dijo en la radio en diciembre del año pasado de que iba a ser un año complejo, la verdad que va a ser muy complejo para su administración. ¿Cómo el gobierno retoma la agenda? ¿Se está estudiando eso? ¿Se estudia un cambio de gabinete? ¿Qué es lo que ocurre? De cambio de gabinete no se habla frontalmente, nadie dice sí, un cambio de gabinete, pero es la sugerencia que todo el mundo susurra, llamémoslo así. Vamos a ver si Sebastián Piñera se atreve, por ejemplo, a hacer una cirugía mayor en su comité político. Algunos advierten Cecilia Pérez pasando a un ministerio sectorial, pensando en que tampoco la puede dejar fuera cuando es una ministra que tiene mejor evaluación que el presidente y mejor nivel de conocimiento que el resto de los ministros, pero la puede pasar a un ministerio sectorial. En ese cargo quedar, por ejemplo, el ministro de la SECPRES, Gonzalo Blumel. Podría eventualmente llegar otro como Cristian Monkever de Vivienda a SECPRES, que hoy día mismo el Frente Amplio le hace un guiño a Cristian Monkever diciendo que está dispuesto a abrirse al diálogo, que es un ministro que habla, que conversa, y así. Ahora, en Interior, es una buena pregunta. Exacto. O sea, es notable en toda esta negociación, por ejemplo, reforma tributaria y otros temas que son eminentemente políticos, la ausencia de Chadwick, que es el jefe político del gabinete, ¿no? ¿Dónde está Chadwick? Como para mencionar una cosa, digamos. Sí, claro. El viernes la Democracia Cristiana llegó a reunirse con él. Y a la salida le preguntamos cuál era el rol de Chadwick. Y fíjese que la Democracia Cristiana dijo que para ellos era un interventor o un interlocutor válido porque contaba con la confianza del presidente de la República, por ende ellos iban a seguir conversando con Andrés Chadwick, después de que la DC había pedido la salida de Andrés Chadwick por el caso Catrillanca. Sin embargo, ahora se replegaron y, como se dice en buen chileno, le prestaron ropa al ministro del Interior. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez este es el único punto que podría marcar una diferencia respecto al resto de los partidos de estas reuniones bilaterales de Sebastián Piñera. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Igual tú, hasta pronto.